del cierto, PA. nos hizo daño Xóchitl. Ah, bueno. No te hagas. No seas tan teórico. Si no hay buen candidato, valemos. O sea, de verdad hay que tomar en cuenta también eso. Los negativos. ¿Qué pasó en el 2024? En lugar de sumarnos los positivos, la fortaleza de los partidos, nos compartimos los negativos. A ver, Jorge. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a ver cómo Carlos Alasraqui se levantó del lado izquierdo. Le molesta muchísimo lo que vamos a escuchar y recuerda a su flamante ex candidata presidencial, compañera e inclusive empleada de su canal de mentiras, Atypical TV, donde recuerdan que ellos juraban y perjuraban que Berta Xóchitl Gálvez era la nueva emoción que tenían los panistas, y ya vimos cómo le fue en las pasadas elecciones, donde el ridículo fue monumental. Saben sus encuestas que 56-44, porque es la cuarta transformación y los opositores, no entiendo por qué suman a Movimiento Ciudadano, pero déjaselos. Pero en este caso nunca mencionan en las encuestas la tremenda paliza que le dio la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, más de 2-1. Y recuerden, amigos y amigas, en las pasadas elecciones se va a reafirmar la fortaleza de este movimiento que está cambiando la vida de millones de familias, que eso jamás lo hizo el famoso PRIAN. Lo que sí sorprende, raro, escuchar de Carlos Alasraqui, que vamos a ver cómo se burla y dice que por su culpa de Berta Xóchitl Gálvez, que ellos perdieron por paliza. Hay que decirlo, de Berta Xóchitl Gálvez, lo único que llamaba muchísimo la atención es que daba risa. Era una ridícula y era una payasa. E imagínate que los vendepatas de la oposición mencionaban que fuera, más bien querían que fuera presidenta, y por eso les fue como les fue. Vamos a escucharlo, vean cómo inclusive un panista se ríe de eso, ahorita lo platicamos. Él está obsesionado que tiene que haber alianza. Obsesionado. Y todo el programa fue con números. Y nos dio un chorro de ejemplos. Vela, Jorge. Un chorro de ejemplos. ¿Qué pasa si no vamos juntos? ¿Y qué pasa si sí vamos juntos? ¿Y qué pasaría, qué hubiera pasado si Movimiento Ciudadano viene con nosotros? Por ejemplo, si Movimiento Ciudadano, que eso sí me acuerdo, hubiera venido con nosotros en la elección, tenemos mayoría nosotros en la Cámara. En 2021. En el 21. Esa es una tragedia. Y Ayúdame. hicimos, Mayúscula, oye, mayúscula. los que estábamos metidos en empujar esa coalición, Sí. pasamos más tiempo con los dirigentes de Movimiento Ciudadano que con los dirigentes del PAN y del PRI y del PRD, para tratar de convencerlos de que fueran parte de la coalición. Y lo que yo recuerdo que les decíamos, quítense la anteojera naranja y pónganse la anteojera de México. Claro. Y si lo ven como nosotros lo estamos viendo, esta está clarita, hay que ir juntos. Bueno, no se pudo en el 21, no se pudo en el 22, 24, ni en el 23, ni en el 24. Y creo, tiene razón, creo, Jorge, en decir, y además ya se han marcado surcos políticos, que no va a haber en el 27 una coalición como la que hubo en el 21, porque ahí fue una coalición muy amplia. Y exitosa. Y luego en el 24... La del 21, la del 24 fue lamentable. La del 24 no jaló. Desafortunadamente, se pensó que la misma fórmula iba a dar el mismo resultado. Sí, pero no lo que es un hecho a nivel matemáticas es de que a lo mejor el PAN ahorita tiene 17% de participación de mercado, a lo mejor llega a 23. De 17 a 23, 6 puntos no se logran, pero lo doy de bueno. ¿Qué haces con 23? Esto, Ciudadano, tienen 9%. Qué encanto, llegan a 12. ¿Qué haces con 12% de participación de mercado? El PRI tiene 12, va a llegar a 16. ¿Qué haces? O sea, lo que no logran entender es de que el problema no ha cambiado, la marca no ha cambiado. México es el importante, no es el partido en esta próxima elección del 27, que es fundamental. Entonces, si creces en participación de mercado o no, no es relevante. Lo que es relevante, uno, en este orden, Congreso, luego gobernadores y luego presidencias municipales. A mí me las últimas dos. Si nos concentramos en el Congreso, México va a ser otro y va a ser democrático y va a ser libre. Y para eso hay que buscar al mejor candidato del mejor distrito, que sea el más carismático, y apoyarlo. Sí, nada más que... A ver, que corren paralelas las candidaturas. Se influencian unas a las otras. Córrelas. Se influencian las unas a las otras. Si tienes un pésimo candidato a gobernador, te impacta en los municipales. Pero yo estoy asumiendo que no lo vas a tener. Bueno, correcto. Entonces hay que poner los ojos en las tres. Sí. Y luego, a ver, hablando de voto útil, habría que quizá manejar el concepto en relación a lo que dices que decía Alito y a la postura que ha mantenido el PAN y la muy aliancista de Somos MX. Alianza útil. Alianza útil. Exacto. Donde tenga utilidad, donde sea comprobable. Exactamente. Donde sea comprobable. Por ejemplo, Nuevo León, sí conviene que PAN y PRI vayan juntos, se ejecuta la alianza útil. A ver, eso tiene Chihuahua, dio el ejemplo de Chihuahua. Creo que en la elección de Chihuahua el PRI aportó 9%, nada más. Bueno,
quitas el 9% y pones al PRI compitiendo Contra por PAN. Chihuahua contra el PAN, Le quita la ya victoria. le quitaste al PAN 9, ya le quitaste 9 y ya le quitaste 2 porque el candidato, la candidata es muy simpática. Le quitas 11 puntos al PAN, cuando en Chihuahua ganó el PAN y la coalición por 2 millones o 200,000, digo, una diferencia de este tamaño. El PRI se va, el PRI no gana Chihuahua ni de broma, pero puede perderlo el PAN. Es que diluida la oposición, das margen, como no tenemos segundas vueltas, Exacto. das margen a que con un poquito que estás arriba, diluyes a los demás y pasas de panzazo, pero ganas. Ve el programa, por favor, velo, porque Querétaro es lo mismo, Zacatecas En Querétaro no fueron en alianza, No. y ganó el PAN. Solo. yo me equivoco. Donde quieras, no importa, voy a hablar de donde memoria. tenga sentido. Exactamente, es que a ver, hay que ser estratégicos y yo creo que las alianzas cobran mucho sentido a nivel regional sobre todo, porque cada estado tiene una dinámica y una vida interna diferente a la del panorama nacional. Sí. El problema es que estamos empaquetando o ya se empaquetaron todas las elecciones regionales o estatales en una elección federal. ¿no? Este año vamos a tener elecciones en Coahuila para diputados Nada más. locales, nada más, ¿no? O sea, Nada más. todas las demás, 17 gobernaturas van a estar empaquetadas en el año 2027. Entonces, Sí. eso hace muy complicado desasociar lo nacional de lo local. Ahora, 30 congresos locales. 30 congresos locales, La sí. Cámara de Diputados completa. Yo creo que hay que ser muy estratégicos, ¿no? Es decir, si conviene aquí, y una alianza electoral no es la única forma de aliarse ni de sumar. Se pueden compartir los observadores electorales, los representantes, la estrategia. Aquí yo lanzo candidato, puede darse la estrategia de no lanzar candidato en algún lugar. Vaya, hay muchas formas de hacerlo. Yo solamente les quiero dar un dato, que es a nosotros lo que nos mueve a que veamos en este momento otro tipo de alternativas que no es la alianza electoral propiamente, sin tener nada en contra de otros partidos, ni absolutamente nada. Nosotros, en enero del año pasado, le preguntamos a la gente, hicimos una batería de estudios cuantitativos, cualitativos, focos, lo más grande que se ha hecho. Y le preguntamos a la gente, primero se habían votado por el PAN. No voté por el PAN. ¿Qué? De los que no votaron por el PAN, pregunta concreta. Siendo panistas. ¿Por qué? No votaron por el PAN porque no votaron por el PAN. Okay. ¿Por qué no votaste por el PAN? Hay muchas razones, ¿no? La derecha, García, lo que ustedes quieran, ¿no? La mitad, 48% para ser exactos de la gente, nos dijo porque se aliaron con el PRI. ¿Sí? Si nosotros corremos, como lo hicimos, ¿no? Ese estudio, y lo armamos también con pura numeralia, ¿cómo hubieran quedado? La oposición tendría más espacios en la Cámara de Diputados y en el Senado en este momento. O sea, de verdad hay que tomar en cuenta también eso. Los negativos. ¿Qué pasó en 2024? En lugar de sumarnos los positivos, la fortaleza de los partidos, nos compartimos los negativos. A ver, Jorge, yo te pregunto, hagamos el ejemplo que acabamos de mencionar de Chihuahua. Y compremos lo que dijeron el 48% de los encuestados. Entonces van a tirar a Chihuahua porque no quisieron ir en pero a ver, alianza. ese es una- Te pregunto. No, porque O Chihuahua sea, pudiera ser distinto. Pero deja que me Donde es conteste, distinto. porque 50% de los entrevistados no panistas dijeron no voto porque van con el PRI. Palomita es su A libertad. nivel nacional, Sí. pero no en Chihuahua. No, Carlos. por eso, porque Chihuahua está en la nación. Sí, entonces, pero Chihuahua tiene su lógica. por eso. Y Nuevo León tiene su Pero, a lógica, ver, y Jalisco tiene pero su lógica. fue entrevista nacional. Sí, fue pero encuesta- pero el resultado es nacional. Te estás sumando Oaxaca con Chihuahua. Por eso, pero ya dijeron que no fueron a votar porque no quieren al PRI. Perfecto. El PRI y del electorado. Yo no le tengo bronca a eso. Lo que yo me refiero es, le van a hacer caso a ese 50% en Chihuahua para la elección. No, por eso creo que cada elección local tiene sus Ya ves, particularidades. la lógica- No, sí, la lógica a ver, tiene que haz ser la local, encuesta en no Chihuahua. Haz la encuesta nada más en Chihuahua. Habría que hacer ese estudio exclusivamente de Chihuahua. Y si la Y sumatoria de las te da para distintas ganarles, vas a la coalición, a una coalición. Pero en Chihuahua ya fueron juntos y ganaron, están contentos con Maru. ¿Qué encuestas es? Pero a lo que vamos es que el criterio utilitario sí tiene que ver con la demarcación específica y puede ser incluso a nivel municipal. O sea, puede ser que la misma lógica no impere en todo el estado. Puede ser que municipalmente Claro, haya Chihuahua y Juárez diferencias son y totalmente distritos, claro, etcétera. comportan de manera Veracruz es muy diferente. variado, Estado de México, etcétera. La lógica Sí, tiene hay que ser estados que son un muy país granular. entero y que sí hay pluripartidismo, ¿no? Caso Veracruz, caso Estado de México, caso Ciudad de México quizá, pero hay lugares donde hay un bipartidismo muy marcado, ¿no? Y donde quienes están en tercer lugar, llámese PRI, llámese PAN, llámese MC, se empiezan a diluir en voto. Tenemos que tomar en cuenta todo eso. Hay que hacer una estrategia integral, ¿no? ¿Dónde conviene, dónde no conviene? Eso es lo que yo Oye, lo diría. pero apretar el paso, Quirúrgico. apretar el paso, Jorge, hablando con la principal fuerza de oposición del país, que además se abren para platicar, yo eso lo agradezco mucho, lo mismo que somos MX con la ciudadanía, aprieten el paso, porque estos cuates, con todo y lo que están pasando, están, mira, de veras, con el rifle lo tienen puesto sobre el conejo, y no le quitan nunca la mira. Mientras están discutiendo reforma electoral, andan Aquí está. ya adelantando sus candidaturas y todo lo demás. Vamos, trampas, pero- vamos a ir con Con Dalita. trampas. Hay 100 millones de mexicanos con credencial de elector. 100 millones. Sí, sí. Cerrado la conversación. Morena tiene 32 millones de voto duro.
Esos son... No es cierto. Sí. No tiene Bueno, tanto. yo sí creo. Debe de tener como el 18-20. Yo creo No que... más que eso. Y yo o creo que simpatiz- disminuyendo. Ok, o simpatizantes. Eso pudiera ser. Déjame hacer un encanto. Entre simpatizantes y voto duro, 30%. Hay, o sea, 30 Sí, millones. hay 70. Sí. Ok. En eso- Somos 70 millones que no votamos por Morena, 2-1. No necesitas ni contabilidad si va el 90% a votar. Bueno, Pero hay que salir. asumiendo que los que no Sí, sí. votan votarían por la oposición. Obviamente. Volvemos al tema del juego de tenis, ¿no? Si no hay jugador del otro lado, no van a ir a votar. Ahí está nuestra Oye, yo, responsabilidad. Sí, sí. escuché Bien vencido y recientemente- atractivo. Claro. Atractivo. Y no es mi objetivo desalentar a nadie, al contrario. Estas mesas son para animar, para alentar, para darse tareas, para Trabajar. ponerse a operar. Pero sí es muy importante decir que tiene que nacer esas alternativas con mayor fuerza, con muy buenos candidatos, como sugería mi Sí, querido Carlos. sí. Vi un estudio reciente, tuve acceso a un estudio reciente que se levantó en Sinaloa. Okay. El estado más violento, Claro, más golpeado ganan. del país, y lo que señala ese estudio de un investigador muy serio es que Morena ganaría una elección el día de hoy y por un margen importante. ¿Por qué? Porque la gente dice, mira, no hay seguridad, no hay educación, no hay empleo, no hay nada en este estado. Si nos dan lana, están sentados en el poder, son los que están, y no veo alternativa. No veo por quién votar. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, Carlos Alasraqui con su dirige su empleada o compañera de trabajo, la Berta Xochitl Gálvez, donde dice que ridículo fue porque fue pésima candidata, y es raro escucharlo, porque resulta que él dice que es muy gallito para hacer mercadotecnia política, solamente con mentiras, tergiversar las cosas, y él lo ha dicho muchísimas veces. Puedes revisar su video, donde es mentir y mentir en contra de la cuarta transformación, porque no le encuentran nada negativo, y en este caso para ver que te vaya un poquito mejor. Por su parte, él asesoró directamente a Berta Xochitl Gálvez, y ya vimos cómo les fue. El ridículo fue nacional, internacional, y eso querían los benepatas de la oposición, que fuera candidata presidencial, o más bien corrijo, querían que fuera presidenta, y ya vimos cómo le fue. Por su parte, escuchar igual que es la risa que no se aguantó Jorge Triana, uno de los voceros panistas, que tampoco la quieren, que luego mencionan, quieren volver a mencionarla, que ella es una ciudadana, porque no quieren mancharse. Imagínate que Berta Xochitl Gálvez fuera panista, para que el ridículo sea un poquito menor, o que les duela muchísimo, o un poquito menos. Pero bueno, ya lo escucharon, el mismo Alasraqui rechazando a su gran amiga, compañera, asesora, y a que apoyaron a sus candidatas súper presidenciable Berta Xochitl Gálvez, porque saben que el ridículo fue internacional. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia, y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esta información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su poderosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.